Vamos para el fondo en Cuba en este 2021. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. Ha habido menos alimentos, menos actividad turística, más impuesto a productores y manifestaciones de indisciplinas y corrupción. Muy pocas cifras salieron a relucir en el resumen que ofreció la prensa oficialista cubana en la reunión del Consejo de Ministros dedicado a analizar el estado de la economía al cierre del mes de febrero. Sin embargo, ello no fue obstáculo para quitar lo mal que marcha la economía en estos meses iniciales de 2021. Acerca de la producción de alimentos, el ministro de Economía, Alejandro Gil, expresó que lo alcanzado está muy por debajo de la demanda y de lo que hace falta para lograr una presencia estable de productos. Hay que recordar que en días pasados, el mandatario y títere castrista Miguel Díaz-Canel se reunió con los directivos y trabajadores del Ministerio de Industria Alimentaria y los increpó duramente por la escasa aplicación de la ciencia y la innovación en este organismo. Claro, ahora el flamante doctor Díaz-Canel, que dice defendió una tesis sobre la innovación, cree que la innovación va a resolver todos los problemas de la economía cubana. El propio ministro Gil aseveró que el país no ha podido recuperar los niveles previstos en la actividad turística, de lo cual se desprende que las finanzas gubernamentales se irán de mal en peor, y es que las colas en los comercios estatales no disminuirán debido a que el país no tiene mucho dinero para aumentar las importaciones de mercancías. Por su parte, el zar de la tarea de ordenamiento, Marino Murillo, tal vez con la intención de aminorar las malas noticias en la reunión, detalló los 12 proyectos de las normas jurídicas que fueron aprobados por el Consejo de Ministros con la vista en fortalecer el sistema empresarial y darles mayor autonomía a esas entidades. Pero muchos podrían preguntarse, ¿para qué sirven las autonomías y el fortalecimiento empresarial si tenemos en cuenta la información brindada en la propia reunión por la ministra de Finanzas y Precios, Macy Bolaños? Pues resulta que la ministra aseguró que las cuentas por pagar y por cobrar fuera de término, en litigio y bajo sentencia de tribunal, continuaron en aumento a pesar de que en 2020 los niveles de la actividad económica disminuyeron considerablemente. Ante semejante desbarajuste, es lógico imaginar que el famoso y recurrente sentido de pertenencia en las entidades estatales sea una mera ficción. A muy pocos colectivos le interesa cobrar por lo que producen y mucho menos pagar por lo que compran. Tremendo caos. Pero eso no es todo. La señora Bolaños también dijo que resultó considerable el incremento de los impagos de los productores agropecuarios. En realidad, es muy difícil imaginar que mientras la propia ministra y los funcionarios de la agricultura se reúnen por todo el país con los productores para instarlos a producir más y les anuncian que aumentarán los precios del acopio para sus productos, en la práctica las entidades comercializadoras estatales se burlan de esos productores al no pagarles por esos productos. Es como si los funcionarios de arriba dijeran una cosa y los ejecutores de abajo hicieran otra muy distinta. Para completar el sombrío panorama, no faltaron las alusiones a las afectaciones ocasionadas al país por las irregularidades en las operaciones del comercio exterior, así como las indisciplinas, ilegalidades y manifestaciones de corrupción administrativa. A menos de 2 semanas de la inauguración del 8º Congreso del gobernante Partido Comunista de Cuba, esta reunión del Consejo de Ministros augura momentos nada felices para los que debatan el tema económico en dicha cita. Siguiendo con las noticias, régimen convoca a Timothy Zuniga Brown, encargado de negocios de Estados Unidos en Cuba. El MINREX trasladó a Zuniga Brown el rechazo a las alegaciones engañosas y politizadas que realizó el informe del Departamento de Estado sobre los Derechos Humanos en 2020. El régimen cubano requirió este lunes al encargado de negocios de Estados Unidos en la isla, Timothy Zuniga Brown, luego de que el gobierno de ese país denunciara la situación de los derechos humanos en Cuba en el más reciente informe anual emitido por el Departamento de Estado. El funcionario estadounidense fue convocado por Carlos Fernández de Cosío, director general a cargo de Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores, MINREX, según la nota publicada el día martes por la Cancillería cubana. En el encuentro, del cual no se precisan detalles, Fernández de Cosío trasladó a Zuniga Brown el rechazo a las alegaciones engañosas y politizadas
que sobre Cuba realizó el informe del Departamento de Estado sobre los Derechos Humanos en 2020. En ese sentido, el diplomático cubano aseguró que el gobierno de Estados Unidos se aprovecha de modo oportunista de un tema tan sensible como los derechos humanos para su política de agresión contra países que no se subordinan al gobierno de Estados Unidos y que defienden el derecho soberano de sus pueblos a la libre determinación. Asimismo, La Habana calificó el informe como arbitrario y unilateral, caracterizado por alegaciones y imputaciones que faltan a la verdad. Pareciera que la dictadura se describe a sí misma. En lo que respecta a Cuba, repite calumnias que grupos políticos de los Estados Unidos, con posiciones extremas contra Cuba, han formulado durante años con pretextos para que la promoción de acciones hostiles y la imposición de medidas económicas coercitivas dirigidas a perjudicar el nivel de vida de la población cubana y a castigar por su respaldo al sistema político, económico y social que el país ha escogido libre y soberanamente, amplía la nota. La información ofrecida por el MINREX precisa además que Fernández de Cosío expresó que las violaciones flagrantes y sistemáticas de los derechos humanos en los Estados Unidos y por parte del gobierno de ese país son conocidas y están documentadas, citando entre ellas el racismo, la brutalidad policial, tortura, las encarcelaciones prolongadas, el uso de cárceles secretas y otras formas de intolerancia. Y terminando con las boberías del MINREX, la nota concluye asegurando que Cuba goza de prestigio internacional en el ámbito de los derechos humanos por los resultados que ha alcanzado en la promoción y protección de estos. La Cancillería cubana recordó también que Cuba ha sido recientemente electa como miembro del Consejo de los Derechos Humanos para el periodo 2021-2023 y es parte de 44 de los 61 instrumentos internacionales de los derechos humanos. Represión y restricciones a la libertad de expresión, asociación, religión y movimiento fueron algunos de los señalamientos del gobierno de Estados Unidos sobre la situación de los derechos humanos en Cuba durante el año pasado. El informe anual de 2020 sobre prácticas de los derechos humanos en Cuba, elaborado por la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado, enumeró varias de las prácticas represivas empleadas por el régimen de la isla, así como numerosas restricciones a la libertad de expresión, asociación, religión y movimiento puestas en prácticas durante el año pasado. Siguiendo con las noticias, el gobierno cubano aprobará el día jueves medidas más severas para frenar el coronavirus. El gobierno cubano aprobará el día jueves medidas para enfrentar la propagación del coronavirus en el país, las cuales se anunciarán luego de un espacio informativo de la televisión y radios oficialistas. Durante un encuentro del gobierno con científicos y expertos, encabezada por el gobernante Miguel Díaz-Canel, se indicó que se han confirmado más de 5.000 casos positivos por semana desde finales de enero de 2021. La transmisión se ha incrementado en aquellos territorios que incluso mostraban un control de la enfermedad. Según los funcionarios, entre las causas se encuentran las deficiencias en los cumplimientos de los protocolos establecidos, demora en el ingreso de los casos confirmados y sospechosos y la incapacidad para aislar al total de los contactos. El ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, adelantó que se tomarán medidas en tiendas a evitar las aglomeraciones de personas, al tiempo que se estimulará el teletrabajo y el trabajo a distancia, y se reorganizarán los puestos de trabajos en aras de disminuir la concentración de personas en los centros laborales. En horas más tempranas del martes, Díaz-Canel anunció en Twitter que su administración adoptaría medidas de cierres más drásticas, similares a las impuestas en el primer rebrote de la enfermedad. Baja percepción de riesgo es el mayor peligro, indicó el gobernante. Sin embargo, en la noche se informó que las nuevas regulaciones no se aplicarían en tanto no se aprueben las discusiones en los grupos gubernamentales de trabajo. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Espero que las noticias hayan sido de su agrado y no olviden que nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Muchas gracias por seguirnos, no olviden suscribirse, nos vemos en el siguiente informe.